Bueno, entonces, les estaba diciendo que los elementos que vamos a empezar a trabajar para analizar los enunciados van a ser estos tres elementos que se llaman deípticos, subjetivemas y modalidades, que están en el texto, aparecen nombrados y explicados en los textos de Benveniste, el aparato formal de la enunciación y de la subjetividad en el lenguaje, y también aparecen en el texto que creo que se llama solo enunciación, también del módulo 3. Bueno. Entonces, a ver, volvemos a este ejemplo. Entonces, en Mira cómo nos ponemos, hay información que tiene que ver con las personas, ¿sí? Con las personas. Persona gramatical, aparece la primera persona del plural, en el nos y en el ponemos, y también aparece la segunda persona en el mirá, la segunda persona del singular. Si nos metemos en el análisis, podemos entender que ese nos y ese ponemos serían el colectivo de mujeres, ¿sí? Sobre todo, digamos, y dentro, si queremos especificar, va a ser las mujeres que apoyan la campaña Mira cómo nos ponemos, bueno, que aparecieron varias, ¿no? Frases, el Me Too, por ejemplo. Bueno, el no es no. Si queremos especificar en cuanto a la segunda persona, va a ser, bueno, una segunda persona del singular, es el hombre, ahí podemos meternos un poco en conflicto. El hombre, cada uno en particular, posiblemente tendríamos que aclarar el hombre que abusa, ¿no? El abusador. Pero bueno, aparece más información, no solo aparece información que tiene que ver con la persona, ¿sí? También aparece información que tiene que ver con el tiempo. ¿En qué tiempo está? ¿En qué tiempo está esta frase? Mirá cómo nos ponemos. Presente. Está en presente. ¿Y cuándo es entonces? ¿Cuándo es ese presente? ¿Es hoy? ¿Fue la semana pasada que salió esta frase? Siempre. O Ahora. sea, más allá Bueno, de ahora es como siempre. ahora siempre, bueno, claro, ¿qué pasa? Esta frase es bastante actual, no... Claro, ustedes con siempre... A ver, bueno, me parece que se están mezclando varias cosas, está bien. Por un lado, esta frase es muy actual, entonces podemos decir que el presente que aparece en la frase es ahora, y está bien. No vamos a saber, por lo menos no nos vamos a poder juntar a debatir sobre esto dentro de 20 años para ver si la frase sigue siendo actual, o puede ser que la frase dentro de 20 años atrase, ¿no? Como cuando ahora alguien escucha un chiste, bueno, no sé, qué sé yo. No voy a decir machista porque creo que sigue habiendo chistes machistas, y lo peor es que muchas veces hay mujeres que van compartiendo por la vida chistes machistas, pero no sé, por ejemplo, algún chiste racista, ¿no? Hoy en día creo, me animo a decir que si escuchamos un chiste racista, bueno, según con qué raza también, ¿no? Porque después también hay bastantes diferencias que se hacen. Pero bueno, creo que si escuchamos hoy un chiste racista, en general sentiríamos que atrasa mucho. Y bueno, de hecho, me pasó, no es un chiste, me pasó hace poco que alguien me mandó un video sobre X y habla y decía, porque cuando los conquistadores llegaron a América se encontraron con los indios y no sé qué de los indios, y yo decía, ¿qué? Había algo, claro, me di cuenta de que hacía años que no escuchaba la palabra indios en relación a los pobladores originarios de América.
¿sí? Ya que alguien use la palabra indios, por ejemplo, como que ya no sé qué les pasa a ustedes. Bueno, me imagino que posiblemente ustedes que son más jóvenes les debe llamar más la atención que a mí. Yo, de hecho, en la escuela nosotros nos hablaban de los indios. Ahora nadie usa la palabra indios, ¿no? Bueno, entonces ojalá que dentro de unos años esta frase nos parezca así como que ya atrás, ya está, ya entendimos. Ojalá, esperemos que sea así. Pero bueno, cuando yo pregunto cuándo es ahora, ustedes me dicen siempre, y quizás esta respuesta de siempre tiene que ver con que bueno, hay una suerte de que el momento de la enunciación es siempre. ¿Cuándo es ahora? Ahora es el momento de la enunciación, ¿sí? Ahora es siempre el momento de la enunciación, ¿sí? Coincide con el momento de la enunciación. Entonces, se actualiza cada vez que yo tomo la palabra. Cuando yo tomo la palabra, así como me apropio de un yo y digo soy Sabrina, ¿sí? También actualizo el momento y siempre va a ser, el ahora va a ser el momento de la enunciación, va a ser, cada vez que hablo voy a hablar desde el presente, ¿sí? Y no solo eso, acá no aparece, pero y en general los ejemplos con los que vamos a trabajar es la categoría que menos aparece, la del lugar. ¿Dónde es acá? Acá es el lugar en donde está el que enuncia, ¿sí? Claro, cuando yo digo acá, ustedes me pueden decir acá, ¿dónde, profe? Acá puede ser el escritorio, puede ser mi casa, puede ser mi barrio, puede ser mi ciudad, puede ser mi país, puede ser mi continente, puede ser mi planeta, mientras yo esté ahí, ¿no? Acá puede ser el aula 314 de Ciudad Universitaria si yo estoy dando esta clase en Ciudad Universitaria, o puede ser el obelisco si estoy no sé, en una marcha. ¿Sí? Entonces, el yo, el ahora y el acá, es decir, las categorías de tiempo, de persona y espacio, van a ir cambiando en la medida en que cambia el sujeto de la enunciación. Se van a ir actualizando a medida que se actualice el sujeto de la enunciación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los enunciados anteriores de no vuelven más y volvimos ya quedaron un poco desactualizados. Perdón, ya vengo. Disculpe. Entonces, cuando Benveniste, ¿sí? Se pone a analizar estas categorías de tiempo, persona, espacio, dice, bueno, en cada situación de enunciación hay un sujeto que toma la palabra que se apropia del yo, ¿sí? Ese yo coincide con el sujeto de la enunciación. También va a establecer como parámetros temporales, ¿sí? Ahora va a ser el momento de la enunciación. ¿Cuándo va a ser antes? Y antes del momento de la enunciación. ¿Cuándo va a ser después? Después del momento de la enunciación. Y también va a establecer, el sujeto de la enunciación se va a establecer como eje central en relación al espacio. ¿Dónde va a ser acá? Acá va a ser el lugar donde se encuentra el sujeto de la enunciación. Ahí va a ser el lugar donde se encuentre la segunda persona. Y allá va a ser donde se encuentre la tercera, ¿sí? Aquello de lo que se habla. Entonces, cada situación de enunciación actualiza un mundo de referencias distintas. La mayoría de las palabras de la lengua, ¿sí? Funcionan de la misma manera en cualquiera de esas situaciones. Cuando yo digo mesa, en cualquiera de esas situaciones funciona de la misma manera. Cuando yo digo mate, en cualquiera de esas situaciones mate funciona de la misma manera. Ahora, cuando yo digo yo, ahí me tengo que fijar cuál es la situación, porque si no, no voy a saber quién es el yo. Cuando digo nosotros, nosotras, nosotres, tengo que ver, porque si no, no voy a saber. Cuando digo ahora, ¿sí? En este momento, durante estos días, ¿sí? Durante estos días se está debatiendo la legalización del matrimonio igualitario. Y fíjense si yo le dijera ahora, durante estos días se está debatiendo la legalización del matrimonio igualitario. ¿Qué me dirían ustedes? Profe, está desactualizada. Está
También, ¿no? Pues, bueno, afortunadamente atrasa un poco. Claro, ahora no. Esa frase habrá estado bien hace, no sé, 10 años, creo que pasaron, ¿no? Ahora se está debatiendo otra cosa. ¿Sí? Entonces, estas palabritas que marcan las personas de la enunciación, el lugar de la enunciación y el tiempo de la enunciación, ¿sí? Esas palabritas, Benveniste y nosotros, para hacer el análisis de la enunciación, las vamos a llamar deícticos, ¿sí? Los deícticos entonces son elementos de la lengua que no tienen un referente fijo, ¿sí? Son elementos de la lengua que no tienen un referente fijo, sino que el referente va a ir cambiando de acuerdo a la situación de enunciación, ¿sí? Insisto, mesa va a ser siempre mesa. Lo diga quien lo diga cuando lo diga y lo diga donde lo diga, ¿sí? Mesa va a ser siempre mesa. Ahora, yo hoy acá va a tener ciertos referentes cuando lo diga yo hoy acá, que si lo dice mañana otra persona en otro lugar. Por eso es muy importante, bueno, esto también pensándolo cuando uno lee textos o cuando ven una película, pero me interesa más que pensemos en la bibliografía, cuando leemos un texto teórico, por ejemplo, bueno, un texto de historia, ¿sí? O sea, bueno, o un texto de, más que por ahí de historia, de análisis político, ¿sí? Bueno, es necesario saber cuándo, dónde y por quién fue hecho. No es lo mismo, esto creo que lo comentamos en algún momento, no es lo mismo, qué sé yo, un texto sobre el marxismo escrito en Argentina o publicado, escrito y publicado en Argentina ahora que en el 78, que de hecho no se hubiera podido. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, el libro de Voloshinov, el marxismo y la filosofía del lenguaje, ahora no me acuerdo exactamente cómo era se publicó por primera vez en plena época de la dictadura acá en Argentina y habían tenido que hacer ahí está. En el 76 se publicó por primera vez acá en Argentina un libro que se llama El marxismo y la filosofía del lenguaje en el 76. Saben que estábamos, no sé en qué mes, pero bueno, el último golpe fue en el 76. Y entonces para poder publicarlo, en vez de El marxismo y la filosofía del lenguaje, le cambiaron el título y le pusieron el título, el signo ideológico y la filosofía del lenguaje. ¿Sí? Entonces, si uno se encuentra con una edición de ese momento y se encuentra con una edición posterior y dice, che, ¿y por qué uno se llama el signo ideológico y la filosofía del lenguaje y el otro el marxismo y la filosofía del lenguaje? O nos podemos quedar con una cosa así, qué raro. O podemos ir a fijarnos el dónde, el cuándo, el quién, y nos vamos a dar cuenta de por qué esa diferencia. Bueno, imagínense, estoy hablando del título de un libro, imagínense en cuanto a contenidos, ¿sí? Desde ahora, la mirada distinta que podemos hacer, la lectura que podemos hacer de contenidos en general, quiero decir, ¿no? Teniendo en cuenta cuándo fueron producidos esos textos, esas películas, esos anuncios publicitarios o lo que quieran, ¿sí? Entonces, por un lado el tema de los deícticos, ¿sí? Que son estos elementos de la lengua que, a diferencia de la mayoría, porque la mayoría de los elementos de la lengua tienen esta cosa estable entre el significado y significante, bueno, podríamos agregar también que hacen siempre referencia, señalan siempre el mismo elemento del mundo. Pero hay algunos, son muy poquitos, pero son estos que nos generan conflictos, que no tienen un referente fijo. Tenemos que ir a la situación de enunciación. Porque fíjense, insisto, que cuando decimos acá, mirá cómo nos ponemos, fíjense, podemos también tomar este ejemplo, el mirá, ¿sí? Le está hablando una segunda persona, sos vos, mirá cómo nos ponemos, vos, mirá cómo nos ponemos. Y yo les podría preguntar, ¿es el mismo de quédate en casa, ese vos? O sea, desde lo formal es lo mismo, porque en los dos casos tengo la segunda persona en singular. Pero el vos del mirá cómo nos ponemos, ¿es el mismo vos de quédate en casa? El mirá suena como más como imperativo. Y quédate en casa, ¿no?
No sé, el mirá me suena como más fuerte, como más, Bueno, como más ojo, amenazante quizás. bueno, claro, sí, porque ahí hay una... porque hay una acusación, porque es lo que estamos viendo. Pero en realidad, que es otra de las cosas que vamos a ver, el tema de la modalidad, de las modalidades, quédate y mira, son dos imperativos, Mirla. Son dos formas verbales exactamente iguales. Quédate y mira. Son dos Sí, es imperativos. cierto. El otro te resulta un poco más violento porque claramente hay una acusación y acá hay un consejo para que no nos contagiemos. Pero bueno, fíjate, esto es análisis del discurso. O sea, ¿por qué el mirá suena más amenazante que el quédate en casa de Juan? Porque el otro es justamente una amenaza. Fíjense cómo dos formas desde lo lingüístico iguales, porque las dos son segunda persona del singular, quédate es segunda persona del singular y mirá es segunda persona del singular. La pregunta es, insisto, ¿tienen el mismo referente en el mundo? ¿Es la misma segunda persona en los dos casos? Y no, en mirá cómo nos ponemos, en la segunda persona es un hombre abusador y en todos los hombres abusadores eh, eh, reunidos en un singular, y en este caso todos los habitantes de la nación argentina, el pueblo argentino, ¿sí? El país. Entonces, fíjense como la segunda persona en un caso es un hombre abusador o todos los hombres abusadores, y en este caso todas las personas del país que podemos llegar a contagiarnos del coronavirus. Bien. A ver. Acá tenemos otro ejemplo. Después y además la clase que viene evidentemente vamos a seguir con esto. Después hago un pequeño resumen de todo lo que dije para alguien que me pidió ahí que pusiera los nombres de las cosas de las que estaba hablando. Les hago una pregunta. De la clase pasada y hoy hablamos también un poquito del tema este de la subjetividad, la presencia del sujeto en el lenguaje. Y les pregunto, ¿cuál de estas dos frases les creen ustedes, piensan ustedes, observan ustedes que es más subjetiva? ¿Cuál de estas dos frases es más subjetiva? Y las frases son: las medidas que se tomaron para hacer frente a la pandemia a mí me parecieron un desastre, las medidas que se tomaron para hacer frente a la pandemia fueron un desastre. ¿Cuál de las dos es más subjetiva? La que dice me. Romina dice la que dice me, o sea, la 1. ¿El resto? Uy, me quedó en el chat acá arriba. Estoy un poco rara con la tecnología. Ignacio está de acuerdo con Romina. ¿El resto? Va ganando Luz, dice la primera, porque chicos, me estoy queriendo golpear la cabeza contra la pared. Por suerte están acá. Por suerte están acá. Bueno, se complica bastante el tema de los dípticos de espacio con la virtualidad. Por suerte están acá. Acá sería donde, ¿no? Bueno, pero de verdad me alegro que estén acá, porque esto es justamente por las cosas que yo creo que esta materia es importante, más allá de aprobar un parcial. Nos enseñan, y sí, bueno, se aparece, de hecho la definición de subjetividad de Benveniste es justamente que el hecho de que aparezca la persona, ¿no? La presencia de la persona, el sujeto en el lenguaje. Pero el sujeto en el lenguaje puede aparecer de muchas maneras, y creo que la clase pasada les comentaba que justamente hay muchas estrategias del sujeto para desaparecerse. Muchas veces buscando neutralidad, idea de objetividad, porque el género lo pide, por ejemplo, en un ensayo, no sé yo, en una tesis de doctorado, en un libro de física, en un manual de matemática. En un manual de matemática no nos vamos a encontrar con expresiones en donde se pueda reconocer la subjetividad. Digamos, van a estar borradas todas las huellas de subjetividad porque no tienen nada que ver en un manual de matemáticas las huellas de subjetividad. Ahora,
Cuando yo voy a opinar sobre una política de Estado, por ejemplo, como esta, que tiene que ver con las medidas que se tomaron en relación a la pandemia, ¿les parece que esconder las marcas de subjetividad tiene que ver con, bueno, cuando estoy opinando, en realidad, no importa sobre lo que sea, ¿les parece que esconder las marcas de neutralidad no es subjetivo? Quiero decir, claro, yo acá reconozco la presencia de la primera persona. Las medidas a mí me parecieron un desastre. Reconozco la presencia de la primera persona y entonces reconozco que hay un sujeto. Y acá, las medidas que se tomaron para hacer frente fueron un desastre. ¿No hay opinión? Digo, ¿quién dice Sigue esto? habiendo opinión. Sí, claro. ¿Y de quién es esa opinión? Es en realidad puede ser de la misma persona. O sea, es de la misma, podría ser de la misma que dijo la primera frase, Podría pero ser no de se la hizo misma. cargo. Bueno, mirá vos, no se hizo cargo, decís vos. ¿No se hizo cargo? Podría ser una lectura. La otra lectura podría Sí. ser, lo estoy presentando como si fuera una verdad, ¿sí? Cuando yo digo, a mí las medidas me parecieron un desastre, me estoy haciendo cargo, lo digo yo. Yo digo, las medidas me parecieron un desastre. Cuando digo, las medidas fueron un desastre, lo estoy presentando como una realidad, lo estoy presentando como una realidad objetiva, como cuando digo, yo no puedo decir, no sé, si tienen una ventana cerca y están en Buenos Aires, me parece que hay sol. ¿Tendría sentido decir me parece que hay sol? Me parece que hay buen tiempo ahí en Buenos Aires. ¿Tiene sentido decir me parece? Hay un solazo que dan más ganas de ir a pasear que estar dando clases de semiología, ¿no? Supongo que a ustedes les pasará lo mismo. Bien, por ahora nos conformamos con verlo por la ventana. No puedo decir me parece que hay sol. Hay un solazo. Entonces hay sol. Hay sol, es una realidad. ¿Qué va a pasar después? Si va a llover o no, no lo sabemos. Pero en este momento hay sol, es una realidad. ¿Sí? Ahora, ¿es lo mismo decir hay sol que decir las medidas fueron un desastre? O sea, el clima, hay sol, no hay sol, no da lugar a la opinión. Me parece que la pared es blanca. No, la pared es blanca o es verde. No hay lugar a la opinión, ¿sí? Ahora, las medidas fueron un desastre. ¿Para quién? ¿Según quién? ¿En qué te basas para decir eso? ¿Por qué crees que fueron un desastre? ¿Sí? Entonces, cuando alguien dice, a mí me parece que fueron un desastre, bueno, pues eso es tu opinión, me parece perfecto, lo respeto. Ahora, decir, las medidas que se tomaron fueron un desastre de la misma manera que digo hay sol, ahí hay un intento, una intención a la hora de ocultar. Ahí se está ocultando una información importante que es una opinión. Esta es mi opinión, ¿sí? Y puede ser que haya alguien que no piense lo mismo. Entonces, ojo con eso, porque claro, es muy fácil reconocer la subjetividad cuando aparece la primera persona, es re fácil. Pero ustedes piensan que nos la van a hacer tan fácil, o si fuera todo, si en la clase pasada creo que les decía, no hay nada de lo que tenga que ver con el discurso que sea inocente o espontáneo. En este punto me quedo con lo de inocente. Esto no es inocente. Tomo este ejemplo, igual está inventado, se me ocurre a mí, pero quiero decir, la gente que sale a decir este tipo de máximas, las que sean, ¿sí? Sin decir que son opiniones personales, no es inocente. Estoy instalando una afirmación como si dijera hay sol, que no es opinable porque hay sol, ¿sí? Ahora, una medida de gobierno, la que sea, es opinable, ¿sí? Es absolutamente opinable. ¿Fuera un desastre? ¿No fuera un desastre? Bueno, qué sé yo. Es opinable. Entonces, es opinable, tendría que aclarar que es mi opinión. Y si no aclaro que es mi opinión, ¿quién soy yo para presentar una opinión como si fuera una verdad? Que hay sol es una verdad absoluta, no me la pueden refutar. Ahora, que las medidas fueron un desastre, ¿es una verdad absoluta? Puse este ejemplo como podría haber puesto cualquier otro, ¿eh? No, para nada. Entonces, ojo con eso, porque hay muchas veces en las que el sujeto, como parte de su estrategia discursiva, se oculta,
¿sí? Y hay muchísimas otras maneras de expresar la subjetividad que no tienen que ver con la aparición explícita de la primera persona. Y chicos, se les pasó una cosa bastante importante, que es la aparición de la palabra desastre. En la medida que hay una palabra que es desastre, ya está, no tenemos objetividad de ningún tipo. La pregunta, por supuesto que fue tramposa, porque no hay una que sea más objetiva que la otra, o una que sea más subjetiva que la otra. Las dos son iguales de subjetiva. La única diferencia es que en la 2 hay un intento por esconder a la persona, no por esconder a la subjetividad, porque de hecho hablar de las medidas en términos de desastre, o sea, la subjetividad está así, ¿sí? Solo que el que enuncia, ¿sí? Esconde, bueno, lo hace, no aparece, no se menciona en primera persona. Eso no lo hace menos subjetivo. Cuidado con eso porque en general vamos por la vida escuchando gente que habla así, además, ¿no? En la vida y en los medios. Gente que habla así desde este lugar. Profe, y cuando nos dirigimos a otras personas también a veces se tiende a decir, no sé, frases como, bueno, no sé, hay ciertas personas que dicen tales cosas y en realidad el que le está diciendo se está refiriendo a una persona en particular, digamos, no se atreve. Eso sucede también y es una estrategia discursiva, pero no es exactamente lo mismo que esto, es otra, sí. Sí. Eso de ciertas, esa Sí. palabra que se le pone. Bueno, hay muchos eufemismos, sí. Igual no es el mismo caso que este. Sí, permanentemente nos la pasamos diciendo, uy, la película es una mierda. La película es malísima. No sé, ¿vieron la película? ¿Vieron? Uy, Dios, cuánto hace que no vamos al cine. ¿Vieron una serie, qué sé yo? Es malísima. Tampoco me vamos a estar con series. Y es malísima, es buenísima, y nos la pasamos diciendo eso. Yo la primera, sí, es malísima. O es buenísima, es la mejor serie del universo para mí, ¿sí? Para mí. Bueno, pero qué sé yo, en una charla de Zoom con amigues, bueno, podemos, no, ¿qué va a ser? Bueno, sí, qué sé yo, podemos discutir. Ahora, eso es una cosa, otra cosa es en otros ámbitos, ¿no? En el ámbito del periodismo, en todos los que son lo que se llama ahora formadores de opinión, ¿sí? Y lo peor de todo es que creo que mucha gente se cree con el derecho, o se cree realmente que tiene la verdad. Y por eso se la pasan diciendo cosas así sin decir, che, esto es mi opinión, ¿eh? Bueno, creo que todos pecamos un poquito de eso, pero hay distintos tipos de responsabilidades, insisto, no es lo mismo eso frente a un grupo de amigos que frente a una cámara de televisión o frente a millones de personas o cientos de miles de personas en la calle o incluso en una clase, ¿sí? En la responsabilidad docente. Y lo estoy poniendo, no son tan convocantes las clases, sobre todo cuando son a las 7 de la mañana, pero creo que la responsabilidad docente es la misma, ¿no? Siempre lo que es opinión, avisar que es opinión. Excepto cuando digo que el tema es interesantísimo, eso no es opinable, el tema es interesantísimo, de ninguna manera es opinable. Bueno, hago chistes y todo. Entonces, el punto es, vamos a ver qué elementos, ¿sí?, de la lengua transmiten subjetividad, de esta forma, como aparece acá. ¿Qué elementos de la lengua transmiten subjetividad? Ay, me equivoqué de botón. Sin que aparezca necesariamente la primera persona, ¿sí? Entonces, para redondear un poquito, de todas formas la clase que viene vamos a seguir con esto, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer ahora es, en las próximas clases, trabajar concretamente con análisis de discurso, ¿sí? En el análisis de discurso vamos a trabajar con deícticos, con subjetivemas y, si llegamos, con modalidades. Cuando hablamos de deícticos, hablamos de estas palabras, estos elementos de la lengua que no tienen un referente fijo, sino que adquieren su referente en la situación de enunciación. Y los deícticos pueden ser, Romina, ¿sí? Los deícticos pueden ser de tiempo,
de espacio y de persona. ¿Sí? Deícticos, de tiempo, de espacio y de persona. Después vamos a ver los subjetivemas, que son las palabras que expresan subjetividad. A ver, todas las palabras tienen una mínima carga de subjetividad. En el aparato de la lengua son todas neutras. Después vamos a ver cuando las usamos. Pero lo cierto es que aún antes de ser usadas, algunas palabras ya tienen un dejo, ¿no? No es lo mismo desastre que primavera. La palabra desastre anuncia algo que no va a ser tan lindo como la palabra primavera, ¿no? Seguramente después, en el uso puede ser que, digamos, esta fue la peor primavera de mi vida y entonces ahí la palabra primavera cae como en desgracia, pero digamos, a priori hay algunas palabras que tienen una carga un poquito más fuerte que otras, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con esas palabras. Y finalmente, las modalidades que tienen que ver justamente con el modo del enunciado, es decir, si estoy dando una orden, como las que vimos recién, mirá y quédate, o si estoy haciendo una frase aseverativa, simplemente transmitiendo información nueva, o una pregunta, una exclamación, o si modalizo. Esto de decir, a mí me parece que fueron un desastre frente a fueron un desastre, si a mí me parece es una manera de modalizar. Esto quiere decir, bueno, estoy avisando al que recibe ese enunciado que esta es mi opinión, ¿sí? Cuando yo digo a mí me parece, le estoy avisando al que recibe el enunciado que es mi opinión esta. Y no se la tiro así directamente como si fuera una verdad indiscutible. Vamos a ver qué tipos de modalizadores hay, ¿sí? Entonces, para el lunes es feriado, así que no nos vamos a encontrar el jueves que viene, que es 27. ¿Ya? 26, profe, ¿puede ser? Sí. ¿Jueves 26? Y tenemos el 30. Está bien. Bueno. Ok. Entonces, la clase que viene vamos a trabajar con un... Se los voy a mandar antes, entonces, el textito para que vayan viendo dentro del texto qué elementos de estos pueden aparecer y para que propongan un tipo de análisis como el que... Análisis, esto, quién es la segunda persona, quién es la primera persona, ese tipo de cosas, como hicimos con estas frases que trabajamos hoy en la clase, ¿sí? Entonces, me voy a anotar. Les voy a mandar un tipo de texto similar al que vamos a tener en el parcial y las clases. Me tengo que acordar de subir. Bueno, y por supuesto que estén al día con la bibliografía, ¿no? Con Benveniste, con Bakhtin y con... el texto en donde están todas estas... puntualmente en donde se habla sobre deixis, subjetivemas y modalidades, que es el texto 5 del módulo 4. Sí. A ver, voy a compartir. Es que hice la enunciación, profe, de la plata formal de Sí. enunciación. Bueno. En donde está el artículo de Benveniste, bueno, el fragmento, ¿no? Del aparato formal el aparato formal de la enunciación, diferencia entre enunciado y enunciación, un poco lo que estuvimos trabajando entre enunciador y enunciatario, o sea, qué son el enunciador y el enunciatario. Tenemos un apartado sobre deícticos, ¿sí? Y bueno, apelativos dentro de deícticos y de persona, de espacio y de tiempo. Y luego mundo narrado, mundo comentado no lo vamos a trabajar.
y después aparecen modalidades, ¿sí? ¿Y dónde están los subjetivemas? Y subjetivemas, ¿sí? Aparecen los tres puntos a trabajar acá. Léanlos porque piensen que la próxima clase entonces va a ser la clase previa al parcial, ¿sí? Porque el lunes es feriado. Así que vengan con este material recontra leído y bueno, y con dudas y preguntas. Yo les voy a mandar entonces para que tengan también, para que trabajen con algún texto en donde puedan reconocer todos estos elementos, ¿sí? El parcial es el 3, ¿no? El 3 de diciembre. Sí, porque además el lunes siguiente es feriado también. Sí, y tenemos los lunes a veces pasa esto. Módulo 3 y 4, ¿no? ¿Enteros? Para el No, parcial, ¿no? enteros no. Fíjate que es lo que te estoy diciendo. Simplemente los textos que fuimos comentando en clase. ¿Sí? Después nos pasás bien una lista de eso, porque yo fui leyendo todo, no solo lo que vimos en clase. Bueno, mejor, o sea, nada, no te va a hacer mal leerlos, pero para el parcial va a ser solamente lo que vimos en clase. Bueno, está bien, Después nos decís bien, por está favor. bien, está bien. Sí, Gracias. profe, mejor, por favor. Tengo que cortar porque a las 9 se conectan los chicos de la otra comisión, pero les paso entonces la lista de los textos, ¿sí? Muchas gracias, profe. Nos Gracias, vemos el profe. jueves que viene. Buena semana. Igualmente, Gracias, chao, igualmente. gracias. Chao.